Amigo Miguel, no le faltan datos. Yo siempre he pensado que era difícil encontrar lo difícil. Recuerdo aquellos tiempos en los que indagábamos y buscábamos y no teníamos los servicios de esa maquinita llamada Internet, de la cual no voy a hablar. Pero sí que voy a hablar de que hay datos, excesivamente muchos datos, que te llevan a lo mejor a la desinformación más que a la información. Hay que ver con sumo cuidado toda esa información que llega a nuestros registros, porque a veces resulta que nos lleva a la equivocación. Recuerdo, antes de dar paso a este otro artista, a David, que nos va a poner al día en un tema que dice las dos caras del fenómeno ovni. Yo ayer, en una charla distendida, dije, ¿y el canto qué? Porque la moneda tiene dos caras, también hay un canto, si lo miramos por ese lado. Hace 30 años, y con esto no es para vanagloriarme ni mucho menos, junto a un montón de buenos amigos creé la primera alerta ovni. Muchos se han olvidado. Ahora todos hablan de una alerta ovni reciente. Cuando hablaba el bueno de Miguel de todo eso, me imagino que está al corriente, y yo no quiero asustar. Pero ya que navegáis y sois buscadores, he visto un último vídeo donde hay trenes inmensos transportando tanques. Me metí en el GPS, el buscador de Google, que te da las imágenes, y seguí aquellas imágenes que había visto en internet de un tren cargado de tanques. Iban a la bahía de San Diego, a California. De ahí sale el Prestige, un portaaviones que está para el desahucio. O sea que es para desguazarlo. Va a ir al Golfo Pérsico, va a ser hundido, dentro de nada, para liar otra con los sirios, y va a ser ahí a la vuelta a la esquina. Y no os quiero asustar por lo de las Olimpiadas de Londres. Por eso hay tanta información. Cuando hacíamos aquellas alertas ovnis, había gente como Javier Sierra, como JJ Benítez, estábamos Jiménez del Oso y otros cuantos locos más mirando para arriba. Habíamos aprendido que era más fácil apuntar la nariz al cielo de tanto en cuando que mirar siempre para el frente. Me emociona ahora que haya gente con tanta conciencia sobre algo que, si fíjate, algunos están considerando loquitos. Hace 30 años nos llamaron de todo. Fuimos un poco pioneros, pero si algo le llena a uno el corazón, es que aquello sirvió para esto. Bravísimo. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí y gracias sobre todo a Miguel Celades porque desde luego hace posible todos estos eventos y considero que nos da una oportunidad muy importante a todos los investigadores que tenemos algo que decir y podemos dar a conocer el resultado de nuestras investigaciones, de nuestras teorías o simplemente plasmar estos hechos que consideramos incuestionables. Antes de empezar quisiera matizar que es una lástima que en las televisiones públicas no pueda uno salir a decir todo esto. Yo creo que no se puede ni se debe hacer porque no te lo permiten. Entonces yo quiero agradecer a Miguel Celades por contar conmigo en Ciencia y Espíritu. Muchos investigadores considerados de primera fila, y ahora no quiero ofender a nadie, tampoco voy a citar nombres, hay investigadores de primera fila que admiro profundamente, pero desgraciadamente hay muchos otros que considero que la única cosa que están haciendo es mantener el misterio. No están profundizando para nada, ni tampoco tienen la más mínima intención de ofrecer lo que realmente le interesa al público, que es la verdad. El público está harto de teorías, de historias y de personajillos que lo único que hacen es pavonearse
con el ego, aparentar, carcasa y mucha teatralidad, mucho tecnicismo. Pero la gente no quiere escuchar las tonterías. La gente, yo creo que se está cansando de los mensajeros. Lo importante es el mensaje. Y creo que es una responsabilidad muy grande por parte de todos los investigadores lo que uno viene a decir. Para eso están los investigadores, para abrir conciencias, no para comercializar con el misterio, que es lo que están haciendo muchos. Bien, vamos a empezar con las dos caras del fenómeno OVNI, que es un poco la visión que yo tengo sobre este tema. A menudo la falta de información sobre el fenómeno OVNI hace que mucha gente conciba a los extraterrestres como un solo grupo de visitantes. No profundiza más en el tema y los pone todos en el mismo bando. Es un poco como dice Salvador Freixedo, ¿no? Que los ponga todos en el mismo cajón está perdido. Y yo creo que es cierto. Porque la casuística nos demuestra todo lo contrario. Estamos desde hace miles de años lidiando con montones de inteligencias completamente diferentes y con intencionalidades diferentes hacia el ser humano. Y una cosa que, desde luego, y eso lo ha denunciado muchas veces JL, José Luis Camacho del Mundo Desconocido, y yo estoy de acuerdo con él, es que la mayoría de investigadores de este, como digo, de primera fila, nunca aclaran que la mayor parte, si no el 70% de estos visitantes no son extraterrestres, no son seres que vienen con navecillas de otro planeta a tantos años luz, son seres de otras dimensiones, que como las hojas de un libro se están interpenetrando. Es como decir, bueno, yo ahora mismo estoy ocupando este espacio físico, pero a lo mejor hay otros seres aquí, interpenetrados en esta misma sala, en esta misma realidad. Son conceptos difíciles de entender, pero cada vez los investigadores estamos más convencidos de ello, de que no todo es extraterrestre, sino interdimensional. Bien, básicamente el fenómeno OVNI se manifiesta siguiendo dos pautas básicas de comportamiento. Por un lado, tenemos una pauta hostil, completamente hostil hacia el ser humano, es decir, existen seres capaces de jugar con el hombre a muchísimos niveles. Nos abducen, hacen experimentos terribles con nosotros, manipulan nuestras mentes y, en muchos casos, como veremos a continuación, parece que hay ciertas entidades que gozan, disfrutan con nuestro dolor, con nuestro desconcierto ante su comportamiento totalmente inexplicable. Pero no hay que obviar que, a pesar de toda esta parte maliciosa, tenebrosa, existe una pauta efectivamente luminosa y cálida hacia el ser humano. Y que desgraciadamente permanece mucho más oculta que el lado siniestro. El bando oscuro, o las actividades de estos seres negativos, hacen más ruido mediático. La gente, pues bueno, acude a estas noticias y les llama mucho más la atención, desgraciadamente, que el bando positivo. Y esto es una lástima, porque realmente yo estoy convencido que hay seres que están interesados en ayudarnos, incluso, como veremos a continuación, salvándonos de situaciones mortales. Vamos a empezar por los casos oscuros, los casos maléficos. Vamos a sumergirnos en el submundo de la ufología, al corazón mismo del mal en estado puro. Pero, para no dejarles un mal sabor de boca a todos ustedes, al final de mi intervención vamos a contemplar también el bando positivo. Bien, un caso que llevo muchos años conociendo, he indagado muchísimo, pero como ustedes saben, siempre llega un punto en que no puedes, hay un techo y no puedes acceder a más información. Pero creo que es muy interesante para ilustrar este tipo de episodios, digamos, de la mala leche que tienen ciertas entidades. Este caso sucedió en Finlandia, concretamente en Harry, el 7 de enero de 1970. Estos dos esquiadores profesionales, Arno Heinonen y Esko Vilho, que por cierto ambos gozaban de un perfecto estado de salud, no eran ni fumadores ni bebedores, pues como digo, ese día, hacia las 5 de la tarde, decidieron practicar su hobby favorito, el esquí. Pero un extraño zumbido les llama la atención. Miran hacia arriba y ven como una especie de disco de unos 3 metros de diámetro está descendiendo sobre la nieve, envuelto en una especie de neblina. La nave queda suspendida en el aire, ingrávida, a unos 3 metros del suelo.
De pronto, de la panza de ese aparato se proyecta un tubo de luz que impacta contra el suelo, llegando a fundir la nieve en una especie de círculo negro. Dentro de ese rayo de luz aparece una entidad muy pequeña, de unos 90 centímetros. Aquí podemos verla. En la siguiente imagen lo vamos a poder ver mejor. Este ser llevaba una especie de casco cónico, su nariz una especie de pico ganchudo, vestido con una especie de mono verde muy ajustado y unas botas altísimas que le llegaban hasta las rodillas. Sus manos parece ser que eran una especie de garras con las que sujetaba una misteriosa caja metálica que emitía una luz amarillenta pulsante. Bien, de repente esa criatura dirige, o sea, apunta con esa caja hacia Heinonen y le proyecta un tremendo fogonazo que deja al hombre completamente abatido en el suelo. El ser desaparece entonces envuelto en un estallido de chispas y de humo. La nave, como ocurre en tantos casos, se volatiliza en cuestión de segundos. Bien, ¿qué ocurre? Pues los esquiadores se han quedado ahí en el suelo completamente abatidos y cuando intentan ponerse en pie se dan cuenta que están completamente entumecidos y experimentando violentas náuseas. Algo ha pasado ahí, no solamente ha sido un avistamiento. Eso ha dejado unos efectos físicos y unas consecuencias que parecen cada vez más graves. El que se encuentra peor es Heinonen, que es el señor que ha recibido ese tremendo fogonazo. No para de vomitar y cada vez que orina expulsa un misterioso líquido negro. Ha pasado ya 5 meses del incidente y Heinonen empeora cada vez más su estado de salud. Los médicos no saben qué le ocurre y ambos amigos incluso piden explicaciones al gobierno. ¿Pero qué les va a decir al gobierno? Vosotros estáis de cachondeo, que nosotros no sabemos nada. Entonces el otro compañero, por su parte, Viljo, también experimenta varios efectos físicos. Sufre un enrojecimiento de su piel, su cara se hincha y pierde facultades mentales. Uno de los doctores que les visitó hizo la siguiente declaración. Sus síntomas son iguales a los que presentan las personas sometidas a una dosis de radiactividad, pero no puedo explicar lo de la orina negra. Ambos hombres dicen la verdad. Cuando vinieron a verme estaban en estado de shock. Algo verdaderamente espantoso debía asustar. Son palabras de uno de estos. Bueno, para más INRI, otros testigos declararon también en ese mismo día y a esa misma hora a haber visto extrañas luces en la zona del incidente. Y más serio aún es el tema cuando los periodistas que se aproximaron a esa zona se contaminaron y enfermaron. O sea, ahí quedó algo residual en esa región. Para que luego vengan los escépticos a decirnos que no hay evidencias, que todo esto son simplemente sugestiones. Yo me pregunto, ¿puede existir mayor prueba física que una situación en la que pone en peligro la propia vida, pone en riesgo la integridad física de los testigos? Está claro que las entidades que propagaron esta porquería en esa zona lo hicieron deliberadamente para causar daños. Bien, los casos en que entran en juego estas extrañas emisiones de rayos ionizantes o del espectro electromagnético no parecen tener fin en la casuística ufológica. Por lo general, lo que sucede es lo siguiente. Aparecen unas entidades que emplean una especie de linternas con las que lanzan una serie de rayos paralizantes. O sea, dejan al testigo completamente entumecido, inmóvil en el suelo, y al cabo de unos minutos la persona recupera totalmente la movilidad sin más. Pero los efectos a veces son muchísimo más graves. Como por ejemplo, el caso de Betty Cash y Vicky Landon. Dos mujeres de 50 y 57 años respectivamente, que el 29 de diciembre del año 80 tuvieron un encuentro con una nave en una carretera de Houston, Texas. Hacia las 9 de la noche, estas señoras estaban circulando en su vehículo, se vieron obligadas a detener el coche en vista de que aparecía un objeto en forma de diamante anguloso que proyectaba unas extrañas llamaradas y generaba un calor tan intenso que se vieron obligadas a desocupar el vehículo, excepto el niño, Colby, que era el nieto de Landon. Permaneció durante todo el episodio dentro del coche, aunque aquí podemos ver que está fuera, es una ilustración.
Bien, las dos mujeres vieron cómo todo, o sea, termina el episodio con la irrupción de varios helicópteros negros sin ningún tipo de distintivo ni insignia, que parecen estar rodeando el objeto, lo están como custodiando, y desde luego cuando todo desaparece, tanto helicópteros como esta extraña nave, empieza el verdadero calvario para estas mujeres. Betty Cash sufría un cuadro preocupante: vómitos, diarreas, cefalias, inflamaciones cutáneas y oculares, quemaduras, ampollas en cuello y cabeza, incluso caída del cabello. Hasta que a los pocos meses, después de haber sido ingresada, entrando y saliendo de varios hospitales, desarrolla un cáncer que finalmente acaba con su vida. Vicky Landrum, por su parte, un pelín menos afectada, también sufre varias molestias y desarrolla cataratas. En cuanto al niño, es curioso porque sufre un efecto bastante inusual. Un crecimiento de vello en brazos y espalda. A veces, desde luego, los efectos de estas radiaciones, de estas misteriosas energías, son completamente inexplicables. Bien, en muchos casos los testigos ni siquiera pueden protegerse dentro del coche de estas supuestas emisiones calóricas, como el caso de Provencal, en Luisiana, noviembre del 57. Un señor que va conduciendo se le posa encima un objeto ovalado, y esto vamos a ver que es muy recurrente en muchos casos. Está uno ahí tan tranquilo, y le viene un objeto, se le pone encima y ahí arruina su vida. ¿Por qué lo hacen? Esto ya, desde luego, es muy difícil llegar al fondo de este enigma. Entonces el hombre el ovni dispara una especie de rayo encima de este coche y el testigo, caramba, siente que hay una ola de calor que le está envolviendo, salta del vehículo y en ese momento el vehículo estalla. O sea, imagínense ustedes lo que es la energía calórica que le lanza para llegar a estallar el coche. Peor suerte corrió un señor llamado Léon Éville, en Arcis-sur-Aube, Francia. 17 de junio del año 71, este señor fue encontrado completamente carbonizado en el interior de su coche. En un radio de unos 15 metros estaba todo completamente calcinado, pero lo más curioso aquí es que los cristales del coche se habían fundido. Cuando un coche se quema suele alcanzar los 700 grados, pero para llegar a fundir los cristales la temperatura debería superar los 1000 grados. La policía determinó que la víctima y el coche quedaron reducidos a cenizas bajo una emisión calórica superior a los 4000 grados. ¿Quién puede hacer esto? Desde luego también otros testigos declararon, concretamente en este caso, que un objeto extraño estuvo varios minutos flotando encima sobre la vertical del coche de este señor. Bien, uno de los casos más graves conocidos en la historia de la ufología tuvo lugar en Araçiguama, en Sao Paulo, Brasil. En febrero del 46, un agricultor llamado João Preste Filho, señor de unos 40 años de edad, estaba pescando en un río cuando de repente una especie de objeto luminoso se sitúa encima de él. Y le lanza también, le proyecta una emisión calórica, una especie de rayo que no sabemos qué clase de energía es. Bueno, el hombre, aturdido, acude a su casa, mareado: por favor, escuchadme, quiero explicar lo que me ha pasado, no sé si ir al médico, qué tal, qué cual. Entonces ahí se reúnen sus familiares, sus vecinos, para escuchar a ver el episodio de lo que le ha pasado a este pobre hombre, ¿no? Bueno, el señor, nervioso, empieza a contar su experiencia y conforme va hablando, su piel adquiere un aspecto fofo, plástico, como una especie de blandiblue, se va como fundiendo con una velilla. Poco a poco se va como derritiendo, los ojos y la nariz empiezan a desprenderse, colgando como chicles. La carne se funde, dejando visibles sus huesos, sus dientes, y los dedos empiezan a rodar por los suelos, le están cayendo. El hombre, como si no pasara nada, sigue contando con los ojos desorbitados, fuera de las órbitas, como si no ni siquiera fuera consciente de lo que le está pasando. Entonces ya llega un punto que el pobre hombre solo está emitiendo ya sonidos guturales y la mandíbula se le está desprendiendo. La gente, evidentemente, gritando, desmayándose a su alrededor, hasta que el pobre João Prestes es llevado a un hospital con una carreta y muere de camino al hospital, convertido en una espesa masa de carne disuelta.
¿Cómo se puede explicar algo tan grotesco, tan cruel, tan espantoso? Pues hay mucha gente que intenta buscar explicaciones racionales, para mí son irracionales, a casos como este. Y me vienen a la cabeza ciertas organizaciones de escépticos, no voy a decir nombres, que seguramente harían 1000 tipos de malabarismos mentales para asumir que aquello pues, tiene otras explicaciones sin acudir a una intervención extraterrestre. Bueno, yo digo que realmente estas personas son capaces de recurrir a auténticos delirios. Ellos dicen, se autodenominan, se proclaman los Rambos de la ciencia, es decir, los que tienen la supremacía científica para decir lo que es cierto y lo que es falso. Y se autodefinen como escépticos. En realidad, lo que yo digo es que es al revés. Son creyentes, absolutamente creyentes de lo que les dice el sistema. Más bien creo que los investigadores somos los verdaderos escépticos, porque nos basamos más en hechos, no en teorías. Hoy en día la ciencia, en general, yo les advierto que mucho cuidado con ciertas revistas de un cierto renombre científico, porque la ciencia detrás está un poder oculto y yo he hablado con físicos, con gente que tiene la mente mucho más abierta y te dicen que los postulados científicos de hoy en día están podridos de arriba abajo, se pueden desmontar absolutamente pieza por pieza. Eso sin hablar de temas como nos va a hablar luego Ángel Gracia, farmacológicos y toda la magia. Bueno, pues este tipo de personas, este tipo de mentalidades tan arraigadas a la crítica fácil, son capaces de decir que este señor, Joao Prestes, murió de una indigestión y que los ácidos gástricos llegaron a fundirle. Sí, son capaces de eso y de otras cosas mucho más delirantes. Bien, son incluso capaces de negar casos en los que han intervenido militares, como el caso sucedido el 14 de noviembre del 57 en Brasil, cuando un fuerte militar de Itaupú fue atacado por un ovni que desplegó una radiación que dejó a los guardias, desde luego, sometidos a una fuente calórica de la que llegaron a creer que morirían desintegrados. Uno de esos guardias se echó en el suelo rodando, creyendo que estaba envuelto en llamas. Otro quedó inconsciente, completamente, estuvo varios minutos desmayado. Y años después de haber permanecido el caso pues, archivado, un teniente de la base comunicó a varios investigadores independientes lo siguiente: un fusil fue retorcido por el calor y en la actualidad se encuentra en el Museo Histórico del Ejército de Río de Janeiro. Ojo, estamos hablando de una prueba física. Bueno, desde luego, una vez más, los escépticos nos dirían que todo esto son psicosis colectivas, alucinaciones sugestivas, aunque haya víctimas o aunque haya coches quemados. A ellos no les importa. Yo más bien diría que son ellos los que sufren una enfermedad mental que les impide ver las pruebas y las evidencias. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no hay que ir muy lejos para ver casos de este tipo. Es decir, aquí en España se han recibido de radiaciones desconocidas que han dejado bastantes víctimas. Y yo señalaría como una de las más graves el caso sucedido en junio del 45, en un pueblecito llamado La Roira, situado en el desierto almeriense, que fue literalmente asediado durante años por unas extrañas llamas azules que aparecían de la nada y quemaban a las personas y devoraban objetos y se metían dentro de las viviendas. O sea, no era un tipo de fuego que se propagara como el fuego normal que conocemos, sino una especie de llamas azuladas que se desplazaban de un punto a otro. Se apagaban, volvían a encenderse y aquí podemos ver incluso restos de vestuario quemado. Yo recuerdo, durante una serie de entrevistas que vi por un documental, un guardia civil entrando en una de estas viviendas de La Roya, dejar su traje colgado en la entrada del pasillo y girarse y ver una bola de fuego quemando su ropa. El tío quedarse ahí. Tío. Bueno, ¿qué pasó con esta gente que fue a investigar todo esto? Pues salieron por patas. Meteorólogos, físicos, nadie supo explicar ni ofrecer ningún tipo de explicación científica a todo eso, hasta que las autoridades archivaron el caso cuando aún seguía manifestándose ese fenómeno, aterrorizando a esas pobres gentes. Incluso llegaron a producirse varios suicidios,
personas que psicológicamente enloquecieron ante el asedio de estas llamas que les estaban atormentando noche y día sin descanso. Pero desde luego, aunque sucedió en el año 45, casos como este no van a dar cuenta de ello los informativos de Pedro Piqueras ni Matías Prats. Más casos en territorio español. En Pedroso del Rey, Valladolid, 17 de julio del 75. Un señor llamado Emiliano Velasco está arando su campo con un tractor cuando, una vez más, un objeto se sitúa encima y empieza a dar círculos concéntricos. El pobre hombre está ahí pasmado viendo lo que pasa y, aparte de una especie de destellos luminosos que va realizando, va soltando este objeto, van acompañados también por una especie de zumbido, una especie de tac, 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 tac. Y el hombre desciende del tractor y observa que el retrovisor está roto. Pero es muy curioso porque observa cómo esa especie de fuerza invisible ha creado un agujero en el cristal causando un orificio de 0,6 centímetros. Es decir, ni la bala más pequeña del mundo es capaz de crear un agujero tan diminuto y tan simétrico y tan perfecto. Bueno, a partir de ahí, el señor Velasco cae en una espiral de complicaciones en su salud. Alteraciones nerviosas, pérdida de visión y oído, hemiplegia y finalmente, 3 años después, muere víctima de una artrosis cervical y un tumor cerebral. Las palabras que su pobre esposa dijo a los periodistas fueron literalmente: aquel chisme le mató. Bien, existen casos muy curiosos en los que estos rayos no solo parecen tener propiedades calóricas o electromagnéticas, sino otras propiedades, desde luego, rozan lo imposible para nosotros, claro. Como el caso sucedido el 9 de abril del 77 en México, cuando 2 testigos que estaban conduciendo vieron como una nave elipsoidal lanzaba una especie de rayo azulado contra unos árboles que había en la cuneta. Bueno, cuando estos señores bajaron, se encontraron con que todos los árboles y plantas que había en la cuneta estaban completamente heladas, formando figuras caprichosas como esculturas de hielo. Ya me dirán ustedes qué clase de energía es capaz de hacer eso. En el caso de estas víctimas de estas radiaciones, desde luego, sus vidas se convierten en un infierno. Son casos documentados, con informes médicos, con datos científicos de captación de radioactividad en estas zonas. Estas personas no pueden acudir a ningún sitio, a ninguna parte, para reclamar ayuda. Y yo pienso que lo mínimo que podemos hacer los investigadores es seguir dando a conocer estos casos, para que la gente vaya tomando conciencia. Yo, desde luego, como recomendación a todas las personas que en algún momento dado de su vida pueden tener un encuentro con una nave, es cerciorarse muy bien la clase de fuerza o inteligencia que se manifiesta ahí. Mucho cuidado con el tema ese. Bien, llegados a este punto, vamos a analizar un poco el tema del bando positivo de estas criaturas que sí son benévolas. Y les voy a citar algunos casos en los que, desde luego, se podrían considerar como de curaciones milagrosas. Desgraciadamente hay pocos, pero desde luego no podemos obviarlos. 25 de octubre del 57, en Petrópolis, Brasil. Una niña enferma de cáncer de estómago es asistida por unas 7 personas que contemplan impotentes el triste desenlace. La chavala está desahuciada por los médicos y le dan muy pocos días de vida. Bueno, de pronto, enfrente de todos estos testigos, aparece una luz cegadora que inunda toda la habitación y viene por la ventana. Todos salen a mirar a través del cristal y ven que ahí se ha posado una nave en la ventana y en ese momento penetran dentro, todo el mundo asustado, 2 criaturas de 1,20 m vestidos con unos trajes ajustados, brillantes, y que corresponderían al clásico tipo de grises, seres de estos de 1,20 m y gran cabeza en forma de pera invertida. Bueno, pues estos seres se acercan a la niña, sacan un tubo, una especie de tubo linterna, que esto es muy recurrente, como veremos en más casos, y con ese tubo le proyectan
un haz de luz hacia su estómago, de tal manera que todos los presentes pueden contemplar como en rayos X el interior del estómago de la chavala, y durante 30 minutos de exposición pueden ver cómo las células cancerosas de su interior se están desintegrando. Han pasado 3 meses y la niña está recuperada. Aquí tenemos un caso de curación absolutamente documentado. Bien, vamos a conocer el caso de Donato Cervantes, porque me parece muy curioso. Luego vamos a ver si les ponemos también un vídeo. Donato Cervantes es un mecánico peruano que en el año 75 tuvo un primer contacto con lo que él llama seres luminosos. Tampoco es muy concreto definiéndolos físicamente, pero bueno, algo así como entidades de luz de otra dimensión. El hombre, como digo, año 75, se encuentra transportando material para una empresa cuando una luz, un objeto luminoso, se posa encima de él. El hombre detiene el vehículo y siente como su cuerpo empieza a flotar para arriba, hasta que llega un momento ya que no se resiste y dice, bueno, pues a ver a dónde me lleva. Y efectivamente es succionado hacia unos 20 metros de altura, y ahí permanece suspendido durante un buen rato. Bueno, luego, no sé, un poco cabroncetes también son, porque lo dejan caer a plomo y el hombre se estrella contra el suelo, pobrecito, pues sufriendo varias lesiones y heridas. El hombre queda inconsciente, y cuando se recupera es cuando viene la sorpresa. Donato siente como una especie de energía, que él dice una fuerza curadora, emerge de sus manos, como si le hubiesen puesto algo a nivel energético. Y ahí es cuando inicia su andadura como contactado y como curandero. Y realmente contamos con múltiples testigos, miles de ellos, que dan fe de sus curaciones. Bien, la imagen que voy a poner a continuación, espero que no sea un poco ofensiva, pero creo que es importante para hacernos cargo de lo que le pasó a este hombre. Lo curioso aquí sucede el 14 de marzo del 2008, cuando Donato tiene un accidente con una sierra eléctrica y se rebana 2 dedos. En estas fotos podemos ver la gravedad, el estado en el que quedan, sobre todo esta mano derecha. Todo esto está, repito, perfectamente documentado. Según él, pasó por un proceso de regeneración molecular a través de estos extraterrestres, y los dedos le fueron efectivamente reemplazados. Incluso podemos ver la formación de las uñas, como si no hubiera pasado nada. Anterior a este, tuvo, según cuenta, otro accidente, muchos años atrás, que le mantuvo el brazo gangrenado y que asegura que también obtuvo una total recuperación. Bien, vamos a ver si ponemos el vídeo. Dos minutos de vídeo. El audio, mister. Tenemos un informe que señala: extraterrestres me curaron el brazo podrido. ¿Ah? Ahí se ve lo que es la foto a este lado, muy bien, ahí está la imagen de Donato cuando era pues más joven. ¿Cuántos años tenía Donato ahí? 35, 36 años. 36 Ahora tengo años. el doble. ¿Esto qué año fue esta publicación? El año 1983. 83, muy sí, bien. exactamente. 83. Y aquí lo que quiero mostrar es las otras fotos. Aquí se observa la foto que está gangrenada, afectada luego del accidente que sufrió. ¿Qué fecha sufriste el accidente? El 5 de junio del mismo año 83. Muy bien, y al costado está la foto de la mano ya recuperada. Exactamente. Y aquí la publicación señala: chofer en casino protagonizó una casi increíble aventura que los médicos no pueden explicarse. Los especialistas le iban a amputar el brazo porque ya lo tenía gangrenado. Sin embargo, los ET, o sea, se refieren a los extraterrestres, a los que tú denominas los hermanos de la luz, se lo curaron en un minuto. Y también está el testimonio del médico. Muy bien, aquí está la última página, el testimonio del médico que pues certifica este hecho prácticamente milagroso, ¿no?
Y tenemos también otra publicación, eso también ya tiene bastantes años, lo debes guardar como un tesoro, esto, Donato. Es La Crónica, en su edición de 1984, el 18 de abril. Es de La Crónica, dice, Mano Humana emite ondas radiofónicas. Donato, ¿a qué se refiere esta información? Bueno, agradeciendo primero a los hermanos de luz, al momento de curar el brazo, no sé si puedo llamar así, aprovecharon de colocar algo de ellos para estar informado y para que también para almacenar de repente una energía de ello o información también, ¿no? Eso es una persona con muy bajo nivel cultural, es un poco difícil de entender lo que nos cuenta. Bien, bien, el caso que viene a continuación es totalmente inédito, no ha salido en ningún medio de comunicación. Lo conocí, bueno, lo descubrí yo hace unos, no sé si muchos años, 15 o 16 años para atrás, a través de un amigo. Bien, este caso realmente es tremendo, tremendo en muchos aspectos. Desgraciadamente en esa época, como digo, hace unos 15 años, falleció el testigo de estos hechos y yo no logré contactar con él, no pude hacerle entrevistas. Pero, claro, esto conlleva una serie de problemas, como por ejemplo nos ha dejado sin fechas y detalles. Pero gracias a la hija del protagonista, que es esta señora que tenemos en pantalla, hemos podido recuperar casi al 100% todo el relato. Se podría decir que todo esto que voy a contar a continuación sucedió a finales de los años 60. El protagonista de esta historia, que podríamos llamar como Juan V, vivió toda su vida en la localidad de Querol. Querol está, bueno, es una zona rural pues de la comarca de la Alcama, provincia de Tarragona. Un lugar parece ser bastante caliente en cuanto a avistamientos ovnis. Este señor, Juan, ya desde su infancia presenció, según sus palabras, el vuelo de grandes naves en las cercanías de Querol. Esas naves siempre como si, con la tendencia de acercarse cada vez más a su granja. Lógicamente, Juan ya desde niño tenía interés en contactar con estos seres, con estas entidades que había detrás. Siempre con la sensación, con la intuición de que era algo bueno. Y eso es algo importante tener en cuenta. Cuando uno tiene contacto con estas luces, con estas naves que se acercan y está a una relativa proximidad, yo creo que si escuchamos el corazón podemos entender cuál es su naturaleza. Podemos percibir si son seres amorosos o regresivos. Este soy yo, 15 años más joven y tonto. Entonces, aquí tenemos el tema de que uno de los primeros episodios del que tiene conocimiento este señor es un amigo suyo que va de camino de noche con moto a visitarlo. Este señor va conduciendo hasta que ve un objeto enorme, luminoso, que pasa por encima de él y, claro, pierde el control del vehículo y se estrella, sufriendo una rotura total de la rodilla. El hueso le salía por el pantalón. Entre gritos de dolor, el pobre hombre ahí chillando, pidiendo ayuda, y ahí no había nadie que lo pudiera ayudar. Sin embargo, el hombre, que está agonizando, observa cómo ese objeto, esa nave luminosa, que es la que indirectamente le ha provocado el accidente por la distracción, da media vuelta y aterriza a pocos metros de él. Y de esa nave se apean unas entidades con aspecto nórdico, muy conocidos en ufología, vestidos en túnicas blancas. Estas dos entidades sacan una especie de caja metálica brillante y de ella extraen una especie de linterna que enfocan sobre la herida, la proyectan, una especie de luz violácea que en cuestión de pocos minutos le llega a soldar la cavidad interior y exterior del hueso fracturado. Los seres, en cuestión de minutos, ayudan al hombre a ponerse en pie y este ve que efectivamente puede caminar perfectamente, está curado. Claro, evidentemente el señor va a casa de Juan y se lo explica, ¿no? Y ante casos de este tipo, Juan está cada vez más fascinado por intentar establecer contacto con estas entidades, digamos, celestiales. Y el contacto no se hace esperar. Una noche, una de estas naves
de forma discoidal, toma tierra enfrente a su granja y de ella se bajan dos seres vestidos en una especie de traje telado. Juan experimenta en ese momento algo que yo también he escuchado en muchísimos testigos y contactados diversos. Y es que el hombre, claro, está pasmado viendo esa nave y lógicamente siente un poco de temor. Entonces recibe como mensajes telepáticamente, mensajes tranquilizadores que le van diciendo: ven, no tengas miedo, que te invitamos a subir al interior del objeto. Entonces el hombre penetra dentro y estos seres le muestran todo el complejo de su avanzada tecnología. Ahí van directamente al meollo de la cuestión. ¿Por qué estáis merodeando esta zona desde hace tantos años? Entonces le explican la razón. Le dijeron que se trataba de una zona altamente energética, ese terreno, y que reunía todas las condiciones necesarias para utilizarlo como un portal dimensional. Entraban y salían de un plano a otro, siendo Querol el punto de enlace a la tercera dimensión física en la que nos encontramos. Ellos dijeron proceder de la cuarta dimensión. También le contaron, bueno, un argumento que a mí también es muy recurrente de otros muchos testigos, que formaban parte de una especie de confederación de mundos que supervisaba la Tierra con el fin de ayudar a sus habitantes a evolucionar espiritualmente. Bueno, esto es una cosa que desde luego todos hemos escuchado una y otra vez. Si nos ayudan, desde luego lo hacen de forma muy disimulada, muy sutil. Apenas notamos esta ayuda. Bueno, luego después de despedirse, los seres lo detienen, lo cogen así por el hombro y le dicen: mira, si algún día te encuentras en una situación difícil en la que necesites nuestra ayuda, desde luego puedes contar con nosotros, ¿no? Nosotros tenemos una especie de vínculo que nos une a ti y estamos aquí para ayudar, para proteger. Vale. Pasados unos años, Juan ya cumple 60 años, está ya casado y ha montado un hostal en su granja. De alguna forma se puede decir que su vida le sonríe. Hasta que un día, a raíz de una tormenta que le pilla en un descampado, el hombre enferma de una gravísima pulmonía. La enfermedad está ya muy avanzada, una fiebre altísima, y la infección le tiene abnegados ya los pulmones, apenas puede respirar. El médico le dice a la familia que Juan no va a llegar al día siguiente. Caída la noche, Juan, perfectamente consciente de la situación en la que está, le pide a su familia que por favor nadie entre en la habitación durante toda la noche. Quiere estar solo. Pide ese respeto. Sin nada que perder, este señor empieza a invocar a estas entidades que años atrás le habían prometido ayuda y apoyo en momentos difíciles. En ese momento, al cabo de, no sé si 5 minutos de haber hecho ese requerimiento, esa solicitud, aparece una especie de remolino blanco surgiendo de la pared. 5 entidades, 5 seres vestidos en unas túnicas plateadas, emergen flotando hacia él. Pero no es que lo cojan y agarren su cuerpo, sino que el propio Juan levita hacia ellos, como succionado. Y juntos cruzan aquella especie de espiral, aquel túnel de luz. Hasta que, al cruzarlo, llegan a una especie de sala circular en donde lo tumban en una camilla. Ahí se le practica una intervención, más o menos quirúrgica. Envuelto en un estado de paz total, el hombre dice que no le administran, no le aplican ningún tipo de anestésico, simplemente siente una paz, ningún tipo de dolor, y de pronto ve como, vamos al grano rápidamente porque el estado suyo es muy grave. Es una especie de tubo metálico, muy parecido a esa especie de láseres que siempre vemos en las películas de ciencia ficción, sobre todo de los años 50. Pues ese hombre dice que, efectivamente, de esa especie de proyector, un tubo metálico, sale una luz violácea que incide hacia su pecho. Pero lo hace seccionando la carne y el hueso de la caja torácica desde el abdomen hasta la zona pectoral, adoptando una forma de V. Luego le extraen, o sea, le introducen dentro una serie de tubos succionadores hacia dentro de los pulmones para extraer toda la mucosidad, eliminando toda la impureza bacteriana. Luego, lo bueno del caso es que vuelven a incidir ese rayo cicatrizante y le vuelven a restablecer esa herida por el mismo procedimiento, en V, pero a la inversa, dejando apenas una tímida cicatriz.
Al parecer, Juan fue devuelto a su habitación, logró dormirse, y al día siguiente, cuando despierta, oye que el doctor entra en la casa con el certificado de defunción en sus manos y se topa cara a cara con él en la puerta, y el doctor ve que Juan viste traje y corbata perfectamente, en buen estado. Gracias a esta intervención se podría concluir que este señor vivió unos 25 años más de los que debía. Falleció en noviembre del año 94 a causa de un paro cardíaco. Se podría decir de muerte natural. Bien, antes de concluir quisiera sacar un último tema que hace solo una semana un seguidor de mis vídeos y de mis trabajos se ha puesto en contacto conmigo y me ha contado una serie de experiencias que me han impactado muchísimo. Y se trata precisamente de un tema muy conocido, sobre todo por la gente que esté más metida en ufología, pero creo que es bastante conocido. Se trata de los avistamientos y contactos con seres de luz que tienen lugar en una región muy conocida de Argentina, en Córdoba. Y estoy refiriéndome a los cerros de Uritorco. Parece ser que desde hace siglos, ojo, siglos, gentes de todas partes se reúnen para meditar y logran establecer contacto visual y experiencias místicas con seres de otra dimensión. Hay muchísima documentación al respecto. Yo he recibido muchísimas cartas de mucha gente, pero en especial les voy a leer una descripción que me ha hecho bastante interesante mi amigo Claudio, de Argentina, para que, lógicamente, todo esto nos conduzca a algo. Porque evidentemente es muy fácil salir aquí a hablar y decir, sí, los buenos hacen esto, los malos hacen lo otro. Bueno, pues ustedes también tienen la opción de conocer ciertas regiones de este planeta en donde se puede acudir y establecer contacto con estas entidades. Al menos yo así lo creo. Bien, este señor Claudio me dice lo siguiente. Desde febrero del 2009 he tenido decenas de avistamientos en Uritorco, una zona en donde persiste el mito de que existe una ciudad intraterrena llamada Erx. Y por lo que yo he visto ahí, tengo que creer que todo esto es cierto. En esta región existen varios guías, más o menos como una especie de chamanes, que están en contacto con estas entidades. Yo fui guiado por uno de ellos junto con unos amigos y fui testigo de la aparición de una nave metálica a tan solo 100 metros de nosotros. Se desplazaba lentamente. Tal fue mi emoción que salí corriendo como para intentar alcanzarlo, acercarme lo máximo que podía, hasta llegar a una especie de desnivel imposible de seguir corriendo. Me tuve que detener. El vehículo siguió desplazándose un poco más. Por un instante, el vehículo también se detuvo y ante nuestros ojos se empezó a desmaterializar. Ese metal de repente se hizo como una nube fosforescente. Era una nubecita que resplandecía tenuemente detrás de unos arbustos. En unos 30 segundos desapareció, quedando todo a oscuras. En esas salidas se suelen realizar ciertos mantras de contacto que yo he aprendido. Y por cierto, tengo que decir que he visto un vídeo que no me han autorizado para presentarlo, pero he visto un vídeo en donde se ve como el chamán, en el momento que empieza a recitar los mantras, salen luces y cada vez más grandes, cada vez se hacen más gordas. Me ha parecido bastante significativo. En el momento que el tío empieza a hacer los mantras, aparece. He ido también solo y he empezado a hacer estos mantras de contacto, y al poco rato de estar haciéndolo detrás de las cumbres de las sierras comienzan a aparecer estas naves de luz que prenden, apagan, como si estuvieran respondiendo al llamado de los mantras. Naves o autitos les llamamos nosotros. He llegado a ver dos objetos que chocan y se funden en uno. Otra cosa que también vi fue cómo una nave metalizada se estiraba, o sea, venía desplazándose y en un punto se hizo como más largo el metal, alargando su tamaño. También pasa que llega un punto que nuestra mente tiene un techo y la parte racional queda limitada. Y solo se puede seguir avanzando en este camino si empiezas a aplicar otro tipo de razonamiento, no tanto de la mente, sino más bien del corazón. Y ahí es donde se abren otras realidades. Otras realidades que existen, pero donde nuestra mente no puede llegar simplemente porque no sabe cómo encuadrarlo. Al guía
se le apareció un ser de luz estando con su esposa presente, a tal punto que la esposa, por la energía que desprendía dicha entidad, que se encontraba entre 5 y 10 metros de distancia, la mujer no pudo sostenerse en pie y cayó de rodillas por esa energía que emitía. También él ha visto al lado de estos autitos, una especie de resplandor, un humo color verde clarito, y llegando a distinguir dentro de esa especie de neblina la silueta de varios seres en su interior. Estas tareas de salida al contacto son también abiertas a cualquier humano de corazón que quiera ir a experimentarlas. Por supuesto, no te puedo garantizar que siempre se vea. Yo te diría que en un 80% de los casos siempre se acaba viendo algo que te impacta. A veces auténticas fiestas de luces. Una noche de estar ahí entre las sierras con el guía, siendo esta persona quien guiaba la tarea, dijo: ahora van a salir 2 naves por la izquierda, luego una en el centro, y cuando se vayan estas 3 naves van a salir 2 más por la derecha que se van a desplazar hacia la izquierda. Ni bien terminó de decir eso, que sucedió todo tal cual, pero exactamente tal cual lo había descrito un minuto antes. Increíble. Poseemos vídeos de estas naves, pero no nos interesa convertir esto en algo comercial. Es una experiencia mística y personal que queremos compartir solo con personas de buena voluntad. Aquí han venido gente famosa. La más reciente, una cantante muy popular en Argentina, llamada Patricia Sosa, quien vio más de 20 naves a petición del guía. Bien, voy a ponerles un breve vídeo de 4 minutos, en donde aparece el testimonio de esta cantante, Patricia Sosa, en un programa de televisión, narrando precisamente esta experiencia. Voy a abolir la mañana. ¿Sos vegetariana desde qué edad? Y hace 8 años. 8 años. Sí, 8 años. ¿Qué pasó? Tuve un avistaje de platos voladores. Ajá. Muy fuerte. ¿Dónde? Muy grosso. En Los Terrones, que queda frente al Uritorco. Córdoba. Sí. Subí con una señora que es una contactada solitaria. Una señora que se encarga de llevar poquita gente, de 2, de a 3, a hacer contacto. Mucho no creía yo, pero sí creía. Después me di cuenta que obviamente. Lo que pasa es que uno va esperando ver el show, que te baje la nave de espíritu. Claro. Y al principio aparecieron unas luces. Fui por segunda vez y a las 12 de la noche empecé a escalar la montaña. 12 de la noche, la escalé 1 hora y media. Por eso, Oscar no me acompaña en esas cosas. No. No. Se queda en el shopping. No, Oscar tiene la computadora, cigarrillos, ¿viste? Escalaste la montaña en 1 hora y Entonces, media. con 2 amigas más, 1 hora y media, la señora iba adelante y dijo: en este momento se van a acercar 2 naves por la izquierda, imagínate. Y arriba de la copa de los árboles venían unas luces de un tamaño así. Dijo que es la energía lo que podemos ver nosotros, que no podemos ver el platillo. Que se pusieron duras, derechas, arriba de la copa de los árboles. Y bueno, subimos con esa compañía hasta un balcón natural que tiene la montaña. Había un precipicio gigante, oscuro a esa hora, y atrás el Uritorco. Y esas luces en el precipicio hacían un movimiento. ¿Cuándo me dijo? ¿Querés cantar? Sí, le digo yo. Yo canto en la ducha, canto en todos lados. Y yo cuando vi las luces por primera vez, hacía como 2 meses antes, escribí una canción que se llama Luces. Hay luces que se apagan, hay luces que se encienden. Y canté esa canción. Y las luces que estaban en el precipicio desaparecieron. Y canté. Y mi voz sonaba maravillosamente bien, con esa eco natural que te da la naturaleza. Y terminé diciendo: esta luz es un regalo de Dios. Terminé. Mis amigas lloraban, yo lloraba, cuando de repente, en ese silencio y oscuridad, se empezó a encender el Uritorco como si fuera una luz de neón, y salieron por lo menos 20 naves, que se vinieron al precipicio, y empezaron, de una salían 2. Mira, se me está poniendo la piel de gallina, porque fue para mí Estremecedor. una revelación, mira, muy enorme. Yo me emociono mucho. ¿Por qué a mí? Dije yo. ¿Y por qué otra vez es mi voz la conductora de esto? A mí me hicieron saber que están. Cuando yo me iba, de ahí bajábamos la bruma,
nos cubría las piernas y el camino era difícil, estábamos muy arriba en la montaña y me dio miedo. Yo pensé. O sea, ¿no te dio miedo la aparición de los platillos, los supuestos platillos voladores? No. Pero te dio miedo bajar la montaña en la oscuridad de la noche. No, no, eso a mí me provocó alegría y emoción. Y pensé, Dios mío, que se ilumine algo porque nos vamos a caer. Y cuando terminé de pensar, una luz de esas que yo había visto, desde allá al principio del camino, hizo y me iluminó todo el camino. Y la señora que iba adelante se dio vuelta y me dijo, ¿vos sabés que la carne tiene una toxina que inhibe la telepatía? No, le dije yo, y me dijo, deberías dejar de comer carne. Chao. Cuando llegamos, lo único abierto era una estación de servicio, estuvimos llorando ahí desde las 5 hasta las 6 de la mañana con mis amigas sin hablar y dejamos de comer carne las 3. Bien, yo supongo que cuando hay un personaje famoso de este tipo, tiene mucho más que perder que de ganar salir a los medios a contar algo así. Entonces no tengo por qué desconfiar de su palabra, ni la de estas personas que se han puesto en contacto conmigo. Yo lo tengo clarísimo, yo me voy para Argentina. Bien, simplemente concluir diciendo que el que desee realizar algún tipo de consulta o quiera conocer un poco más sobre mis investigaciones, me puede encontrar en la página web www.elcaminantedeloscielos.tk. Muchas gracias.